En nuestra última charla del libro de los Hechos o de las Acciones, observamos a Pedro en el crisol del cambio. Los cambios para cualquiera de nosotros nunca nos resultan fáciles. Quizás puedas identificarte en algún cambio de los siguientes que quiero mencionar. Tal vez lo que cambió fue tu geografía. Quizás pasaste de vivir en la costa a un lugar más árido, tal vez de la llanura a las montañas, o tal vez del clima seco a las lluvias constantes. Tal vez lo que cambió fue tu carrera. Pasaste de un trabajo de oficina a permanecer en tu casa con un recién nacido. Tal vez no cambió tu geografía o tu carrera, pero como alguien me dijo, cambió de tener la casa llena a pasar por el nido vacío, cuando un hijo dejó su hogar para ir a la universidad. Aún puedo recordar vívidamente algunos años atrás un cambio que ocurrió en nuestro hogar. Llevaba a mi hija mayor a su primer día en el jardín de infantes. Si nos hubieran observado a 20 metros de distancia, hubiéramos hecho el retrato perfecto. Ella tenía puestos sus zapatos nuevos y estaba llevando su brillante lonchera, y yo le agarraba de la mano mientras caminábamos desde el estacionamiento hasta la escuela. Sin embargo, si hubieran tenido auriculares, hubiesen descubierto que en realidad estábamos discutiendo. Ella quería que yo permaneciera en el auto diciendo, «Papi, no necesito que me lleves a mi clase, puedo hacerlo yo sola». Y yo le respondía, «Escucha, quizás te sientas bien con ese rol de jovencita, pero yo no. Por lo tanto, ¿por qué no me dejas que esté un poco seguro?». Recuerdo ese cambio. Algunos de ustedes quizás estén involucrados en cambios de una vida de soltería a una vida de matrimonio. Tal vez de ser padres casados a ser padres solteros. Tal vez de una carrera ocupada a la jubilación. Tal vez de la salud a la enfermedad. Ningún cambio es fácil. Resistimos naturalmente ante las aguas turbulentas, ante el cataclismo, las emociones y las penurias que son causas del cambio. Uno de los cambios más difíciles para enfrentar es un cambio relacionado con las largas tradiciones y a lo heredado del pasado. Y permíteme ser aún más específico. Los cambios son difíciles de aceptar cuando llegan a la iglesia, cuando involucra tu relación con Cristo, cuando afecta tu modo de adorar. Déjame dar una ilustración. Nuestra iglesia envía cartas a todos aquellos que nos visitan de otras ciudades, junto con una carta de agradecimiento por detenerse y unirse a nosotros. Les preguntamos qué les pareció y generalmente recibimos un manojo de respuestas. Les voy a leer las respuestas de dos personas que son de la misma ciudad y estuvieron de visita el mismo domingo. Las respuestas de ellos a las tarjetas fueron increíblemente diferentes. Escuche bien. Pregunta número 1. ¿Cuál fue su primera impresión de nuestra iglesia? La respuesta, superpoblada. Pregunta número 2. ¿Qué fue lo que menos le gustó de su visita? La respuesta número 1, el mensaje. No tenía sentido. Luego esa persona hizo un comentario aclarando esta respuesta, pero esta persona dijo, no hubo llamado. Pregunta número 3, escuche bien. ¿Cuál fue tu mejor experiencia en nuestra iglesia? Esta persona respondió, el profundo mensaje. Fue una experiencia de verdadera enseñanza bíblica. Dos personas de la misma ciudad que estuvieron el mismo domingo allí en la iglesia. ¿Cuánta diferencia? Lo que se nos dice es que nuestra iglesia representaba un cambio incómodo para la primera persona. Sinceramente, me han preguntado más que nada sobre el cierre de nuestra reunión. Muchos están acostumbrados que al cierre de cada reunión se concluya con una invitación. Sin embargo, nuestro enfoque cada domingo no se centraliza en el inconverso, sino en el creyente. La iglesia en Hechos y en las epístolas se reunía no con el fin del evangelismo, sino con el objetivo de la edificación. De hecho, mi descripción de trabajo según Efesios capítulo 4, versículo 12 es:
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Recuerda ese pasaje? Mi título de poimenos en griego significa literalmente pastor o el que alimenta. Hay personas en nuestro auditorio que no conocen a Cristo como Salvador. Es por eso que solemos cerrar nuestra reunión invitando a las personas a aceptar a Cristo, o que vengan después de la reunión o que llamen a la oficina. Deseo que personas pongan su fe en Cristo como resultado de nuestro ministerio, pero el objetivo principal de juntarnos queda claro en las Escrituras, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sin embargo, reconozco cuán distinto les debe resultar eso a muchos de ustedes. Tan solo un pequeño cambio en la forma de la reunión puede traerles una gran consternación. Sin mencionar los instrumentos musicales que podemos usar, o el orden de la reunión que nos imprimimos, o los coros que cantamos o no cantamos. Recuerdo una tarjeta que simplemente decía, con signos de exclamación, ¿dónde están sus túnicas? Quizás hayan luchado con un cambio doctrinal o con un pasaje que trata sobre un cambio que necesitas hacer. Si es así, han descubierto el molesto y hasta desagradable conflicto que viene junto con el cambio espiritual o religioso. Afortunadamente, no somos los primeros cristianos que enfrentan un cambio. En nuestro último estudio del capítulo 10 del libro de los Hechos, se nos permitió ver detrás del escenario un momento doloroso y confuso en la vida de Pedro. Algunas de sus creencias de toda la vida fueron cambiadas por primera vez. Veamos aquí, repasando la revelación de Dios para con Pedro. Busquemos en Hechos capítulo 10. Repasaremos brevemente nuestra última charla a fin de refrescar nuestras memorias. Pedro se encuentra en la casa de Simón el curtidor. Mientras estaba allí orando, los versículos 11 al 16 nos cuentan esto. Dice la Biblia, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hay varias cosas para mencionar de estos versículos. Primero, esta visión de Dios, si era obedecida, se opondría directamente a la revelación previa de Dios, es decir, con las leyes directivas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, esta visión de Dios, si era seguida, cambiaría dramáticamente el curso de este cristianismo del primer siglo, lo cual es lo que está exactamente pasando, dicho sea de paso. También esta visión de parte de Dios, si era aplicada, desarrollaría un nuevo pensamiento hacia los gentiles del mundo. Ahora, si recuerdas, siguiendo a esa visión, los siervos de Cornelio llegaron a la casa de Simón el curtidor, preguntando por Pedro para que fuese con ellos. Cornelio era un hombre gentil, quien temía a Dios a pesar de que aún no era cristiano. También había recibido una visión de parte de Dios de que Simón Pedro vendría y explicaría a él y a su casa términos del cristianismo del Nuevo Testamento. Como estudiamos la última vez, Pedro fue a la casa de Cornelio y le predicó a él y a los demás. Luego de haber recibido a Cristo por fe, comió y compartió con ellos. ¡Qué desarrollos tan impactantes! La mayoría de nosotros no podemos apreciar los desarrollos debido a que no conocemos la tradición, la herencia y el estilo de vida que Pedro estaba dejando a un lado por el bien de la obediencia a Dios. No llevó mucho tiempo para que la palabra regresara diciendo que Pedro se había salido de los límites. Miremos el capítulo 11, versículos 1 al 3.
dice la Biblia, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. En otras palabras, Pedro, ya hemos hablado antes sobre tus jugarretas. Sabemos que eres impulsivo y hemos trabajado sobre eso, pero Pedro, esta vez te has ido muy, pero muy lejos. ¿Has notado en estos versículos que no comienzan preguntándole a Pedro, no le preguntan sobre su punto de vista, ni siquiera citan un versículo del Antiguo Testamento? En cambio, ellos van directamente a su yugular. Mientras Pedro ha estado afuera, el jurado ya se había juntado, había decidido y el veredicto estaba definido. Pedro estaba en pecado. Ahora observa la primera frase del versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, detengámonos aquí. ¿Es Pedro el que habla aquí? ¿Pedro el emocional? ¿Pedro el que desenvaina espadas y aquel que rebana orejas? Era él. Imagina esta hostil escena en donde Pedro es acusado de hipocresía e inconsistencia y de impiedad. ¿Cómo tratan a las personas que los acusan cuando ellos están equivocados y ustedes están en lo correcto? Continuemos adelante con este repaso que estamos haciendo, no solamente de la revelación de Dios para con Pedro, sino también vamos a repasar la respuesta de Pedro a la iglesia. Nunca hubiese imaginado que aprendería una lección sobre táctica de parte de Pedro. Nunca. Antes de leer la respuesta de Pedro, permíteme dar 3 observaciones. Pedro restringió sus acciones y emociones. Esta es la primera observación que veo en cuanto a la actitud de Pedro. Él restringió sus acciones y sus emociones. Estos líderes acaban de descargar sus revólveres sobre Pedro. Acaban de sujetar su pellejo a la pared y están totalmente equivocados. Pedro también lo sabe. Él ha visto la visión, él ha hablado con Dios. Hubiese esperado que el versículo 4 comenzara con las siguientes palabras. Pero Pedro comenzó a gritarles. En cambio, el versículo 4 nos dice que Pedro comenzó a explicarles en una ordenada secuencia. Pedro está bajo control. Proverbios nos dice, el que refrena sus labios es prudente, ¿se acuerda? Capítulo 10, versículo 19 en su última parte. Capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Versículo 15, 18 en su última parte dice, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Pedro restringió sus acciones y emociones. Pero la segunda observación que veo es que Pedro mostró respeto hacia el punto de vista de sus acusadores. Este era un asunto volátil por sí solo. Les voy a compartir un histórico punto de ventaja que revela cuánto más explosiva era la situación. El viaje de Pedro a Cesarea se llevó a cabo entre el 40 y el 41 después de Cristo. Durante este tiempo, la situación política en Jerusalén era increíblemente tensa. El nombre del emperador romano era Calígula. En el 40 y el 41 después de Cristo, Calígula se había vuelto loco. Mató a la mayoría de los miembros de su familia, había torturado a personas mientras cenaba y, lo más trágico, se declaró a sí mismo un dios y construyó templos y realizaba sacrificios en su nombre. Decretó que una estatua de sí mismo debía ser ubicada dentro del templo en Jerusalén. Envió a Petronius y un gran ejército a Judea con órdenes para poner a la vista su imagen en el templo, y órdenes para utilizar la espada si era necesario. Josefo, el historiador judío que vivía en esa época, registró que cuando Petronius llegó a la costa de Galilea, decenas de miles de judíos fueron a su encuentro y le rogaron que no pusiese la estatua del emperador en el templo.
tuvieron éxito al conseguir que Petronius le escribiese a Calígula pidiéndole que rescinda su mandato. Unos meses después, la potencial catástrofe para el judaísmo fue evitada cuando Calígula fue asesinado. Les cuento eso de manera que puedan saber y sentir con un poco más de profundidad el contexto de este evento. No solo Pedro ha estado codeándose con un gentil, lo cual es lo suficientemente malo, sino que está intentando incluir a la iglesia a un centurión romano. Cornelio era un oficial de rango dentro del ejército romano, un hombre que era parte del imperio que quizás en ese mismo momento está marchando hacia Jerusalén para profanar al templo y derramar sangre si fuese necesario. Las emociones se están elevando. La religión y el patriotismo se ven ofendidos. El sentimiento era: Pedro, no solo estás siendo infiel al Dios de nuestros padres, sino que estás siendo un traidor y muy poco patriota. Evidentemente, Pedro respetaba sus razones para estar tan enojados. Comprendía lo que debía parecer desde el punto de vista de ellos. Pero no solamente aquí puedo notar algunas cosas interesantes en cuanto a la actitud de Pedro, de que restringió sus acciones y emociones. No solamente Pedro hizo eso, sino que también mostró respeto hacia el punto de vista de sus acusadores. Y en tercer lugar, la tercera observación es que Pedro reconoció su responsabilidad ante el cuerpo de la iglesia. Si Pedro hubiese sido la cabeza de la iglesia, infalible en sus acciones, él nunca hubiese tenido que responder a los miembros de la iglesia o a los líderes. Podría haber dicho: hice lo que hice y dije lo que dije. ¿Quiénes son ustedes para acusarme de obrar mal? En cambio, vemos a Pedro dando una completa explicación a la iglesia en Jerusalén y no les reprochó por haberlo amonestado. Ahora bien, con eso en mente, continuemos mientras Pedro responde cuidadosamente, aunque de manera directa, a sus acusadores. Observemos desde el versículo 4 al 16 de Hechos, capítulo 11. Por favor, vamos a leer juntos Hechos, capítulo 11, versículos 4 al 16, donde dice la palabra de Dios así: Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. En otras palabras, como alguien lo ha dicho, Pedro está diciendo: esto fue una clase de Pentecostés de los gentiles. Ellos evidenciaron el mismo don que nosotros cuando descendió el Espíritu Santo. Esto fue una prueba de que la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos era una. Ellos habían recibido al mismo Espíritu Santo.